Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos y sobre todo de abrirnos las puertas de sus hogares. Pues bueno, vamos a continuar con un tema muy interesante, el tema de las opiniones con respecto a la resolución que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente queremos repetirlo, que no es para toda la gente, es para única y exclusivamente las 4 personas, 3 hombres y una mujer, que fueron los que procedieron con este amparo. Estos son los únicos que tienen esa autorización. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, desde donde les saludamos y desde donde buscamos también a quien resulte responsable. Pues bueno, se han dado ya, ahorita pues obviamente ya todo el mundo pone bandera, sí. Ahora ya quieren la legalización del cannabis, los senadores de izquierda regular el uso lúdico de la marihuana, ya Conago Erubiel también dice que hay que hacer un debate, Estados Unidos ya también se pronunció, y bueno, todo el mundo es el tema obviamente que se está manejando en todos lados, ¿no? Estados Unidos manifiesta que el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que es asunto de México decidir qué políticas de droga debe seguir luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir a un colectivo de 4 personas el uso recreativo y el cultivo de la marihuana. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? El PRD va por cannabis, recreativa y médica. Por lo pronto también Tamaulipas desaprueba el fallo por la marihuana. La decisión de la Suprema Corte sacudió al Congreso local de Tamaulipas porque consideran que llegarán a legislar en cualquier momento la despenalización de la droga, pero previa a una consulta pública, que no puede ser automática. Yo creo que aquí, Carlos, obviamente, por ejemplo, buscan perredistas el amparo pro cannabis, el PRD promoverá amparos sobre la producción y uso de la marihuana a fin de generar jurisprudencia necesaria para que lleve hacia una regulación más amplia sobre la utilización de la planta. Obviamente, todos los actores políticos ya están buscando ponerse la medalla. Sí. Aquí, insisto, Carlos, no es quien se ponga la medalla. Yo creo que con lo que son los fines terapéuticos, como es para gris, para los diferentes tipos de enfermedades que ya está comprobado científicamente, pues bueno, yo creo que eso tiene que hacerse, porque así como se comentó ayer, ¿no? Es como si te determinan que tienes que ir a tomar un diazepam o un Rohypnol, como se comentó ayer. Lo dijo el papá de Grace, ¿no? Si tomas la receta médica y el psiquiatra o el médico. Y si te quieres poner una sobredosis, pues tú sabrás, ¿no? Hay unas que son accidentales, otras son premeditadas, y hay gente que es adicta y falsifica recetas, o sea, para todo hay, hombre, todo. También el exceso. Entonces, vas y te compras 3 six-packs de cerveza, ejemplo, y tú abusas de tu cuerpo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, Marilena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Núñez, reconoció que una mayor exposición a la violencia, aunada a un entorno familiar desfavorable, promoverán el consumo de drogas. ¿Sí? De ahí la responsabilidad de trabajar a tener las habilidades para resolver, dar tratamientos y disminuir cualquier programa debe venir acompañado de un desarrollo, porque la tendencia que vemos es que es mayor la violencia, mayor consumo de drogas expuso. Aquí obviamente queda claro que lo que son los ácidos, la cocaína, pues es lo que ha generado más violencia, no la marihuana como tal. No está aunque hay un gran mercado, y así comenzó el cártel de Sinaloa, acuérdate. Así es. La amapola, la goma, el opio y la marihuana eran los principales productos. Así es. Y fíjate, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, el mandatario mexiquense Erubiel Ávila
pidió que el tema de la legalización sobre el uso del recreativo de la marihuana esté sujeto a un debate. Ávila aseguró que se impulsará el diálogo, sin embargo adelantó que aunque respeta la decisión de la Suprema Corte, no comparte la posibilidad de un uso generalizado de la marihuana con fines recreativos. ¿Sí? Entonces vamos, son diferentes. El mandatario mexiquense, durante su discurso, enumeró diversos estudios científicos emanados de universidades internacionales como Harvard que demuestran que el consumo de la marihuana es dañina para la salud. O sea, Ávila indicó que el tema debe ser dialogado y todos deben opinar, desde los estudiantes y padres de familia, científicos, así como consumidores de la marihuana. Yo quiero dejar esta postura. Si bien respetamos, insisto, la decisión de la Suprema Corte, no compartimos de entrada el uso recreativo generalizado, afirmó Ávila. Obviamente el mandatario señaló que recordó que la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia aplica solamente para las 4 personas que lo promovieron. Sí. Por ese motivo afirmó que en breve se desplegará una campaña en las escuelas de nivel superior y medio superior para explicar los alcances de la sustancia. Yo creo que esto no debe ser nada más a nivel medio superior. Yo creo que ya tienen que empezar, Carlos, desde la secundaria. Incluso desde antes, niños de quinto, sexto ya empiezan a tocar temas a su nivel, sí, con un material adecuado y con un enfoque para su edad, para su entorno, porque ¿para qué empezar cuando ya están en la edad crítica? Cuando ya por imitación, sí, claro, están cayendo en la tentación de probar. La curiosidad propia de los adolescentes es desde antes. Y no solamente las drogas duras o suaves o todo esto, hay que empezar también, y se están haciendo esfuerzos para un autocuidado, para una dieta balanceada, para no consumir comida chatarra. Se han tomado acciones. ¿Por qué no a la par de que se prohíbe la comida chatarra, se empieza también a tocar el tema? Pero, lo decían ayer, hay un ultraconservadurismo todavía en México en muchas leyes, que se vio reflejado hace un par de años cuando en un libro de texto de biología de secundaria venía para algunos legisladores de derecha demasiado explícito el tema de la reproducción sexual. Sí. Entonces, espérenme, o le entramos bien, porque está hecho por científicos, los libros no son caricaturitas, o sea, hay pedagogos, hay investigadores, hay gente muy profesional que los hace, claro, con sus excepciones, ¿no? Cuando de repente ponen a López Obrador como presidente, pero los textos en materia de libros gratuitos escolares están muy cuidados, pero ahí se ve que todavía no estamos preparados. Tiene que haber un debate más amplio, pero más que eso, Federico, información. Carlos. Ayer Sara Snap que decía, pues es que solamente el 1% de la población ha consumido marihuana, no es dañina, es más dañina el tabaco. Y hay quien dice, no, espérame, si es adictivo y a la larga sí genera. Bueno, vamos, con el uso medicinal, no, Carlos. Es que son cosas distintas. No es lo mismo una sustancia activa aislada que la sustancia psicoactiva que te produce los efectos que una persona que busca una droga por gusto. Entonces, es importante hacer esa diferencia. Claro. De acuerdo, yo creo que cuando es por el uso medicinal, que es lo que está comprobado científicamente. No es marihuana como tal, son derivados y son aceites y con un... Y todo lo activo está desarticulado. No, claro. Sí, entonces, pero no le quita las propiedades a la planta, que además es una planta natural, ¿no? Ahora ya hay quien quiere legalizar una iglesia y que en sus ritos se les permita consumir peyote, que es una planta ceremonial, ¿no? Bueno, sí hay cultura en nuestro todavía en algunos, pero ya generalizado, fuera, o sea, no es lo mismo una comunidad indígena que sí está en su idiosincrasia, que un grupo de gente de Polanco que diga, pues vamos a hacer una iglesia de adoración al santo, X, ¿no? Chemo, ¿no? O sea, no funciona así, pues. Pero vamos, no funciona así. Fíjate, volvemos a lo mismo. Mira, es muy interesante este debate, Carlos, como tal, porque hay gente, vamos, yo lo estaba comentando el día de ayer en la noche. De hecho, hablé con mi hermano y estábamos platicando precisamente de esta situación. Le dije, mira, nosotros crecimos con un estigma sobre lo que eran las drogas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y lamentablemente, la educación que teníamos nosotros, la gente que era adicta a la marihuana, lamentablemente se decía que era... Es un marihuano. Ya es sinónimo de delincuente perdido, pervertido. Vamos,
fue con esa posición y fueron etiquetados de esa manera. Sí. Los hippies, acuérdate de los hippies. Los hippies, sí, los medallones, Sí. El pantalón acampanado, etcétera. Flower los colores. power. Sí, claro. Amor y paz. Amor y paz, peace and love. Pero vamos, crecimos con eso, ¿ok? Para las nuevas generaciones, por ejemplo, de Sarah Snap, digo, probablemente es muy distinto, sí, pero yo insisto, aquí el problema, no tenemos que hablar de una legalidad cuando no tenemos realmente una reglamentación para una prevención. Tiene que ir de la mano. Primero tienes que tener tiene que ir la prevención de cómo vas a generar toda esta posición, digo, y a la gente que entienda, digo, hay gente, digo, yo puedo entender gente muy estudiosa que vamos, que está dedicado al tema, pero también hay otros actores. Es un asunto de salud. Sí, pero también hay otros actores que te hablan de la muerte de las neuronas, sí. Toda sustancia tóxica vamos, afecta, en mayor o menor medida. pero sucede. Sí. Entonces, Carlos, realmente, digo, yo creo que no es un debate de políticos. Eso no tiene que ser por políticos. Pero pues claro que cae en la tentación Carlos, de politizarlo, sí, claro que Carlos, cae en la... pero esto no tiene Y tú que ser decías la político. medalla, la bandera, yo lo dije Sí. primero, siempre lo propuse, dije. Digo, a mí me queda claro que esto puede ser, esto nos va a llevar algún tiempo, pero sí me queda claro que va a ser la bandera de alguno de los candidatos a la presidencia por el 2018. Me queda perfectamente claro que ese va a ser su posición para atraer votos, para atraer jóvenes. Imagínate que el verde, en lugar de tener al tucán, pusieron la mata de la marihuana, ¿no? Cualquier partido, o el PRD que, digo, como Pues es verde, ¿no? Pues el verde. O Morena, Sí. el verde es vida, ¿no? ¿No? Entonces, digo, ese es lo lamentable. Entonces yo creo que esto tiene que ser primero, antes de entrar a un debate, primero se tiene que agarrar y hacer todas las pruebas científicas. Uy, si estamos lejos, Por pero eso, ya se dio el pero- paso. Sí, Carlos, pero yo creo que es el primer paso que se tiene que hacer, o sea, generar, que se termine a la Universidad Nacional Autónoma de México, Los investigadores. todos los investigadores, Y la científicos, CIPE. todos, Sí, claro. para agarrar y que se presenten dictámenes Claro. científicos, no políticos. Eso es lo ideal. Son cosas totalmente A distintas. llegarse a la información. A la información científica. ¿Ok? Porque ayer alguien decía, ya con esto podemos consumir y con eso se acabó la guerra del narco. Estamos a años luz Carlos, de distancia, sí, no va a pero acabar también con la También violencia. te voy a decir una cosa. También me queda claro que la misma ley te establece que no puede, para unas personas sí, para otras personas no. Hay una igualdad. Tiene que, ¿sí? eso es lo valioso, Tiene que esa haber parte una de agua, equidad. claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, con esa equidad, si a él estás permitiendo, a mí No ¿por es qué no? jurisprudencia, pero sienta un precedente. Y eso tiene un peso claro, jurídico, ¿no? Claro, Eso jurídico cuenta. lo tiene. Pero insisto, cuando es la situación medicinal, creo que es algo que ya tiene que estar autorizado. Sí. COFEPRIS tiene que agarrar y tiene que buscar los mecanismos para la distribución de ello. Así es. Sí, porque de otra ¿Tú crees que manera... los laboratorios no están ya trabajando en eso? O sea, el caso de Grace, ellos tienen que ir a Estados Unidos a comprar el medicamento. Inglaterra. La trajeron de Inglaterra. O sea, vía Estados Unidos, en Inglaterra, por el desarrollo clínico del medicamento, ¿no? ¿Tú crees que los laboratorios ya no están frotándose las manos ahorita de decir, ya abrieron Carlos, la puertita? Carlos, no nada más los laboratorios. Tenemos también actores políticos que les claro. ha interesado. ¿Qué dijo Fox? Aquí la sembramos. De una vez aquí en el rancho que tienen, ¿no? Así lo El comentó. Centro Fox. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, primero tenemos que tener una cultura de prevención antes de. Yo creo que sí, es importante que los políticos no se basen nada más a lo que dicen en tal lado, a lo que dicen en tal lado. No. O sea, con bases sólidas científicas mexicanas que sirvan de argumento de apoyo las internacionales, ¿sí? Las ONG, en fin, todas ellas, para entrar realmente ya con esos papeles en la mano a un debate, ¿sí? Y al final de cuentas, qué bueno que ojalá y se diera esa posición de que la ciudadanía decida, ¿de acuerdo? Que se busquen mecanismos para Es que al final de se dé cuentas, una ese es el consulta. fondo, tú lo acabas de decir, que la sociedad y el individuo que vive en esa sociedad tenga el derecho Carlos, pero al final de cuentas, o no Carlos, de ingerir esa sustancia. es lo mismo que el alcohol. Es lo mismo que el cigarro. tabaco. Nada más dice no se vende a menores, Es lo mismo no se permite que el entrar a las exceso- el cantinas exceso. a niños, pero cualquier persona adulta puede llegar y emborracharse hasta el tope. Con permiso o sin permiso. Así es. ¿Estás de acuerdo? Entonces tendrá que estar en es ese una catálogo. decisión de cada uno. Es lo que protegió la Suprema Corte. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Ese Sí, es el medio del bienvenido. asunto. Sí, digo, obviamente hemos crecido ya en muchos aspectos, culturalmente, cívicamente,
Y cada quien tiene su opinión en cada uno de los... Es que nos falta tanta educación, incluso para saber comer. Claro. No hemos tocado aquí el tema de la obesidad. No sabemos comer. Grasas saturadas, demasiado azúcar, no sabemos comer. Harinas, procesados, conservadores, Carlos, colorantes. Desde ahí, que es lo más elemental para la sobrevivencia. El alimento es una adicción. ¿De acuerdo? Lo hemos dicho aquí. Entonces, si no tenemos el control sobre ello, ¿cómo vamos a tener el control sobre lo demás? Pero entonces, ¿qué vamos a prohibir el chocolate? ¿Porque alguien abusa? No, por eso, tú sabrás. Carlos, pero el Estado sí tiene la obligación de allegar la información. Sí, puede pasar esto. Pero si tú das esa apertura, aquí lo importante es que realmente esas campañas operen. Sí, o sea, que no sea nada más superficialmente, Carlos. No, sí, para tapar el ojo al macho. No es válido. Qué bueno que los políticos ahora ya todos quieren colgarse la medalla, vamos a hacer esto, vamos a hacer amparos, vamos a debatir. A ver, ni es partido político, estamos hablando que son representantes de la sociedad y habrá unos que quieran y habremos otros que no estemos de acuerdo. Sí, probablemente por ese estigma, por ese desconocimiento, pero vamos, no fue lo nuestro. La gente que quiere consumir alcohol, consume alcohol. Él decide qué hace con su vida. ¿Qué hacen luego? Y hablamos, y es una enfermedad. Le ponen topes a los horarios de venta de alcohol, luego hay ley seca, luego hay alcoholímetro, o sea, es posterior. Ya son sanciones por el abuso y el exceso. Pero, ¿dónde está la prevención del alcoholismo? No hay una campaña como tal. Ahí es el punto donde estamos de acuerdo. ¿Cuántos muertos? Lamentablemente por accidentes de tránsito en estado de ebriedad. Así es, sí se han hecho esfuerzos, se ha regulado, acuérdate, la publicidad, pero, los horarios, las leyendas que tienen los cigarrillos, pero ya, este producto puede causar cáncer, está asociado. Sí, pero ya hay una nueva modificación, ya los anuncios y todo ya nuevamente a transmitirse, tengo entendido. Bueno, están haciendo el esfuerzo los cabilderos, ¿no? Sí, mucho dinero de por medio. Pero vamos, ya lo que eran los programas para adolescentes y adultos ya se van a empezar a transmitir a partir de las 16 horas. Ahí hay restricciones por la ley federal, pero están haciendo el esfuerzo. Sí, lo están haciendo. Entonces, volvemos a lo mismo. La gente que quiere consumir alcohol, consume. Pero si no tenemos una reglamentación para lo que son las drogas como tal, para fines recreativos, lúdicos, como gusten llamarle. Ahí va otra, alcohol adulterado. Una cosa es que consumas alcohol de marca y tú sabes cuántas marcas, o sea, el 80%, ¿qué cifra nos dieron? 78% del alcohol en México está adulterado. Es pirata. Imagínate. Tiene riesgo para la salud. O sea, ¿tú crees que cuando se dé el paso para esto no habrá también rebajada, Carlos, o te ponen albahaca o alguna cosa? No, Carlos, igual es petate seco, o sea, exacto. Vamos, porque dice que es a lo que huele. ¿Cómo dicen? Sustancia verde con las características propias de la marihuana. ¿Sí? Entonces, qué lamentable. Pero bueno, vamos a un corte y continuamos aquí con el debate sobre la situación de la marihuana. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí. Quien resulte responsable, aquí estamos. Estábamos hablando que nos hubiera encantado ver hoy la foto a 8 columnas del grupo de los 4 encendiendo el primer cigarrillo legal de marihuana en México. No ocurrió. No ocurrió, Carlos, porque ninguno de ellos es adicto. No tiene que ser adicto para prender el cigarrito, ¿no? De acuerdo. El churro. Pero vamos, es que sí es una polémica, pero mira, tenemos en la línea a nuestra querida y amiga siempre, Marian Pudia. Mari, con el gusto de saludarte, un fuerte abrazo, buenas noches. Ya los extrañaba, Carlos, Federico. Hola, ¿cómo están? Pues también nosotros, venís la vez pasada a Cuernavaca, pero no pasas a saludarnos y pues nuevamente el más sentido pésame por esa persona tan allegada a ti que simplemente se nos adelantó, Mari. Así es, mi hermana, sí, ha sido muy fuerte. Fueron mi hermana y mi madre política, mi suegra. Se fueron una semana de diferencia, pero bueno, seguimos aquí nosotros y esperando algún día volvérmelas a encontrar. Es el camino y es el destino y tarde o temprano acuérdate que es la cita que nunca vamos a llegar ni antes ni después, que Dios lo quiere. Así pero es. Por lo pronto, aquí tenemos que hacer nuestra chamba. Pues Mari, se ha desatado toda la situación de ese amparo. Qué bueno por un lado, qué malo por otro lado, porque no tenemos, lamentablemente en nuestro país
la falta de prevención del maltrato infantil, de la trata, de la obesidad, del alcoholismo, de tantas situaciones que tenemos lamentablemente hoy en día, en los que México tiene sus primeros lugares bien determinados. Y el hecho de, vamos, qué bueno que sea con fines medicinales, lo que son con fines medicinales, que la COFEPRIS, como pasó con Grace, adelante, luz verde, que se autorice, porque así debe de ser. Pero ya para otra posición, realmente, no, vamos y hablamos del dinero que se ha invertido en materia de seguridad, son miles y miles de millones, y no se ha logrado, hasta hoy llevamos perdida la guerra, digan lo que digan los políticos. Lo comentaba hace un momento, hoy ya PRD, diferentes partidos quieren agarrar, quieren debatir, quieren meter más amparos, porque es una medallita política. Una cosa es ser político y otra cosa es ser científico, y otra cosa es la salud pública. Y esto es un problema de salud pública que puede afectar a nuestra infancia, porque obviamente se ha hablado tanto el desconocimiento, que no falta el que diga, pues voy a probar, y en ese probar también es cierto, se puede quedar en ese viaje, y siendo la primera vez que la prueba. Entonces, ¿qué tanto puede afectar a todo esto, a la trata, a todo este grupo de delincuencia que está pues, realmente rodeando todas esas ventajas que pudieran tener ellos? Híjole, Federico, este es un tema tan cuestionable, es un tema también muy delicado porque tú sabes que tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con narcotráfico. Yo he escuchado diferentes posturas de gente que sabe, de gente que conoce. Hay quien defiende desde este razonamiento que es quitarle un poco el poder a los narcotraficantes. Hay quien defiende también a todas estas poblaciones que las siembran, ¿no? Y que las siembran para sobrevivir. Hay también aquellos que las atacan diciendo que después de la marihuana pues hay otras cosas como la goma, como la cocaína. Sí, los cachas, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, o sea, realmente pues es la gente que sabe. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista, que es lo que a mí me compete, y finalmente en donde yo pues pongo todo mi conocimiento, que es lo que yo he visto que sucede cuando alguien pues consume este tipo de productos y que definitivamente pues altera la conciencia, la gente deja de estar en sus 5 sentidos, como lo sabemos, ¿no? Digo, no lo estoy inventando. Y pues desgraciadamente bajo el influjo de estos materiales, ¿verdad? Se cometen crímenes aberrantes a los cuales pues nos enfrentamos todos los días. Las violaciones sexuales, muchas de ellas, los asesinatos inclusive, pues han sido, como te digo, bajo este influjo. La problemática que tú lo acabas de tocar y lo dices bien, es precisamente esta falta de prevención de que toda la vida tú y yo, desde que nos conocemos, hemos venido platicando y hemos venido mencionando y sobre todo poniendo énfasis en que el Estado hace omisión. O sea, es un poco como aquello del aborto y dices, bueno, ok, el aborto va adelante, pero antes de permitir que el aborto sea algo normal o algo que se acepte, pues entonces primero hay que decirles a nuestros niños y a nuestras niñas y nuestros adolescentes, pues de qué se trata, que ellos tengan conocimiento y sobre todo que puedan decidir sobre ese conocimiento. Información. Ahora es exactamente lo mismo. Estamos abriendo la posibilidad de fumar la marihuana, pero no estamos haciendo el primer paso, que es el importante, que es precisamente dar a nuestros niños y a nuestros adolescentes pues el conocimiento de todo esto que implica. Mi pregunta es, ahora que ya hay un supuesto no permitido de este consumo, pues vamos a poner también drogadictómetros o vamos a tener una policía especial que esté controlando el consumo o vamos a ver que gentes especializadas en esto vean cuánta marihuana carga cada quien o todas estas personas que la consumen pues la van a producir o la van a vender o cómo va a estar. O sea, verdaderamente a mí pues es un tema que me tiene preocupada y me tiene preocupada mucho
porque como tú y yo sabemos, y dices tú bien, Carlos lo dice también, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes, no? Uh-huh. Mira, yo te lo digo de todo corazón y se lo digo siempre a tu público, ¿a quién le conviene tenernos tan inmersos en todas estas situaciones tan tristes que en México se están aceptando? Te lo digo porque lo sé. Yo salgo a correr todos los días en la mañana, te estoy hablando de salir a correr 7:30 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana, y por lo general me encuentro a jóvenes, estoy hablando de jóvenes entre 14 y 16 años, aquí en este lugar que está hecho especial para los ciclistas y para que la gente corra, fumando marihuana. Y te lo digo de todo corazón, los veo sentados, con sus miradas perdidas al aire, y digo yo, ¿dónde están? ¿Quién los cuida? ¿Qué hacen saliendo de aquí si es que sale? Porque si empiezan a fumar marihuana a las 6 de la mañana, 6:30, 7:30 de la mañana, pues ¿cómo terminan su día? No, totalmente. Mira, yo creo que uno de los problemas, Mari, el problema, mi opinión personal, creo que estamos viviendo una descomposición social tremenda. Obviamente, la desintegración del núcleo familiar cada día va en incremento. Esa posición de la familia, lamentablemente hoy está muy fracturada, porque si vemos porcentajes, más del 70% de las familias en México se encuentran fracturadas. Esto es lamentable. ¿Por qué? Porque de ahí falta el seguimiento de los padres hacia los hijos. Uh-huh. Realmente deja de prestarse la atención debida. Y lamentablemente hay otra cosa, esto no respeta posiciones sociales, económicas, de ningún tipo. Porque lo comentaba Carlos y lo comentábamos ayer, digo, cualquier persona va y compra tiner y con eso se droga, ¿de acuerdo? Y no es una situación controlada. El que quiere ir a comprar alcohol va, se embrutece con alcohol y no pasa nada. Pero sí pasa. El problema es que hemos cerrado los ojos, nos han puesto una venda, porque se ha terminado esas campañas de prevención, esas campañas que antes de regular algo, de decir que sí a algo, tenemos que tener toda la información y tiene que haber una educación por parte de las autoridades de educación pública, por parte de casa, para que realmente primero tengamos los elementos para que los chavos les puedan decir, si lo fumas tienes que tener conocimiento que esto puede pasar y esto sucede y hasta acá puede llegar, ¿sí? Digo, fue como lo comenté al principio del programa, digo, nosotros pues crecimos con una negación a ello, en su mayoría porque nos decían, aguas, porque esta es una persona drogadicta, si es como se hablaba en nuestros tiempos. Ahora, ¿sí? Es importante que sepas, digo, yo creo que tú ya tienes este concepto, el que todas las granjas que ayudan a los jóvenes que tienen estas adicciones, no son del gobierno. No están reguladas. O sea, nos están aventando, todas las personas que nos dedicamos a cuidar a los niños y a las niñas y a los jóvenes también, ¿no? Todos pues, nos están aventando otro problema que no tiene dimensión, porque aparte todavía me dices tú, oye, el gobierno tiene lugares especiales para poder apoyar. Solo, si no hay para la obesidad, Mari, no hay un solo lugar para la obesidad, para el alcoholismo, no lo hay. Exactamente. La gente que tiene dinero puede irse a X lado, o drogadicción y todo, pero una persona de escasos recursos, o sea, se va a una granja, allá lo deja la familia, lo interna porque llevar X cosa a la semana de canasta básica, etcétera, pero realmente no hay un seguimiento, vuelvo a lo mismo, no hay la prevención y la cultura para generar estos cambios. Digo, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera con ellos mismos, con su cuerpo, tomarse lo que quieran, fumarse lo que quieran, es decisión de cada uno, ¿de acuerdo? Pero la obligación del Estado, la obligación de nosotros como ciudadanos, es obligar, obviamente, a ese Estado a que si va a regular ese tipo de situaciones, primero se haga una reglamentación, se haga una campaña de prevención, que no puede ser, vamos a sacarla 3 meses y luego la quitamos porque ya no hay presupuesto, porque hay que pasar el presupuesto para el otro lado, ¿no? Digo, vemos, si para los niños, para las situaciones de trata, para toda la violencia que hay,
realmente No hay cuáles dinero. son las campañas, no la hay. Sí, no ¿Y hay cuánto dinero. gastan los diputados, cuánto gastan los senadores? Miles y miles de millones de pesos en viajes, en asesores, y la Así ciudadanía, ¿qué? Así es. Esa es mi pregunta. O sea, independientemente, vemos a Sara Snap, que es una gente que conoce muy bien ese tema, con otros estudiosos dentro de lo que es esto, pero vamos, aquí el problema es que empiezan a probar algo y luego de ahí van a la otra. Entonces, Claro. vamos, nosotros vamos de salida, pero lo preocupante es la juventud. Digo, Oye, no Federico, somos un país de primer mundo. No vamos de salida. Yo creo que con esto vamos entrando. Esta para mí no fue una buena noticia. Mira, yo escucho todas las partes, respeto las opiniones. No, también nosotros, pero obviamente también sí de tenemos que dar repente nuestra opinión volteas, personal. Híjole, ok, o sea, bueno, me están mandando a la guerra sin fusil. A ver, primero apóyenme, denme por favor Las todas herramientas. estas acciones de la prevención, denme lugares donde yo puedo llevar a mis jóvenes para ayudarlos a los chicos que han caído en adicciones y luego láncenme al ruedo, ¿no? A permitir que los jóvenes pues, ya fumen marihuana, o sea, y cómo lo vamos a manejar, cómo los vamos a manejar los papás. Mira, lo que es cierto, Federico, es Nos que tienen que las educar mamás, también como padres, ¿eh? las mamás ya no vamos a regresar a la casa. Eso ya es eso ya es un hecho. Ya no hay manera de convencer a las mujeres, a las madres a que regresen al hogar. Están en la calle trabajando, realizándose. Todo esto es cierto. Yo no estoy en contra de ello. Lo que tenemos que hacer es acomodar a la sociedad, acomodar a nuestros hijos, acomodarnos mental y socialmente, pero no dejando de lado los valores, porque nos estamos acomodando, pero como podemos. O como No les conviene, tenemos- o como no les tenemos- conviene a los políticos en turno. No tenemos un sentido social como No lo hay. sociedad. No No lo lo hay, ¿no? Es a donde yo siempre levanto la mano y digo, a ver, ¿cuál es tu sentido social? No personal, porque cada quien traemos lo nuestro, pero social, ¿cuál es? Es cuando yo volteo y les digo, por favor, si no tienes uno, ¿puedes tomar el de la infancia? ¿Puede ser tu sentido social el de la infancia? Y precisamente, dentro del sentido social, que es nuestra infancia, es protegerlos del alcohol y de las drogas. Digo, es que... Hay un ejemplo que es como un paralelismo. En Estados Unidos, cada vez que hay una masacre, una matanza, un hecho violento en donde se ven involucradas escuelas, centros Todos los comerciales, que es muy recurrentemente, se vuelve a poner en el centro del debate la proliferación de armas por el acceso tan fácil que hay en Estados Unidos Con tu identificación, con tu ID, acceder a con tu ellos, ID ¿no? llegas a una tienda y lo Pero no compras. hay un programa de control de armas, del manejo responsable. Es como el símil, ¿no? Mari, estamos aquí dándoles el arma, no le estamos concientizando ni el uso racional, ni el entrenamiento, ni las consecuencias, ni mucho menos. Así es. Así es. Esa es verdaderamente la problemática. Lo demás, bueno, pues que nos den la razón, digan por qué y para qué va a servir, ¿no? No sé, me decían, por ejemplo, que hay poblaciones enteras donde ves a los militares que abaten hectáreas enteras de droga y de repente los pobladores son los que de inmediato vuelven a sembrar. No son los narcos, son los pobladores, que de eso viven pueblos. Bueno, ok, de acuerdo estoy. ¿Qué soluciones nos van a dar? No se ha a ver, discutido, ni siquiera se ha hablado de armonizar las leyes con respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía no. Sí es importante que que como tal se haga un debate. Yo le comentaba al auditorio, Mari, que aquí lo importante primero, antes de que los políticos busquen debatir sobre la autorización o no, deberían de generar un consenso para encargarle a las universidades estudios científicos para que a partir de ahí se pueda presentar un debate sobre los pros y los contras. Sí, pero Claro. vamos, ¿cómo vas a debatir de algo que realmente, digo, podemos tener información, pero no la conocemos, simplemente no hemos estado dentro de, ¿correcto? Entonces, el debatir para Entonces tienes que ventajas dejar de políticas. invertir en armas, en toda la lucha contra el narco y enfocar ese presupuesto En a las prevención. campañas, prevención, Sí, claro, información, claro, etcétera, ¿no? Carlos, yo te voy a decir una cosa.
al final de cuentas... Dinero hay. Sí, vamos a olvidarnos, vamos a recordar una campaña probablemente muy tonta para mucha gente. Ajá. Pongan la basura en su lugar. Sí. ¿Y cuánto duró esa campaña? Uy, años y años y años. Sí, ¿De sí, acuerdo? sí. Y en todos lados encontrabas un basurero. Sí, ¿De acuerdo? sí. Y la gente se medio educó. Sí, Se ¿cómo terminó no? la campaña y otra vez las calles se volvieron un basurero. Sí, es que Entonces, desgraciadamente ¿qué pasa? cuando tú decides hacer una campaña, pones el dedo en la llaga. Hay personalidades que a mí me han dicho, yo no creo en las campañas. Bueno, ok, pensemos en que no vamos a hacer una campaña, pensemos en que vamos a pasar la voz y hacer una prevención para hacer a nuestra juventud responsable de esto que los adultos están lanzando al aire, ¿no? Con conocimiento, sin conocimiento, creo que tenemos que hacer ahora sí que en un conjunto, ustedes comunicadores, sociedad, organismos civiles, derechos humanos, todo el mundo conciencia de que lo que viene nos corresponde y nos corresponde responsablemente ponerle solución. Sí, pero yo sí apuntaría el tema. Las principales marcas refresqueras, que tú dijeras, bueno, ¿por qué se anuncia, voy a decir el nombre, Coca-Cola? Si es el refresco más famoso del mundo, si todo el mundo lo conoce, si donde no llegan los programas sociales del gobierno está una tienda que vende ese refresco, ¿por qué siguen haciendo campaña y publicidad? Porque tienen una competencia, porque tienen un mercado que tienen que atender, porque tienen que renovar el concepto y lo novedoso. Las campañas deben ser permanentes, como Claro, tú dices, todo claro. el tiempo con diferentes enfoques, Carlos, renovándose, hablando del lenguaje de la gente. A los hijos los educas con valores. No una vez. A ver. No una vez. Digo, ya te lavaste los dientes, ya te lavaste las manos. Y ya por eso ya. Si lo dices una vez, pues el chavo es chavo. Sí, ya. El niño es niño. Sí. Pero si tú agarras y les inculcas el que se bañen, el que Claro. estén limpios, Hábitos el que estén de higiene. le ves generando esos hábitos. Claro. Eso va a una educación que el día de mañana va a florecer, ¿de Claro. acuerdo? Y por ejemplo en la radio el éxito es la repetición constante del mensaje. Pero si no lo haces, Carlos, al rato va la perdición. Aquí el problema de todo esto, no sé, Mari, qué tanto estés de acuerdo, y Carlos, es que la desintegración familiar, esa pérdida de valores, ¿qué genera? Muchas veces la violencia intrafamiliar, los hijos lamentablemente muchas veces, pues bueno, o sea, han sido castigados de alguna manera muy cruel, y pues se van a platicar sus penas con los amigos, ¿sí? Porque son sus confidentes, no los papás, tristemente. Sí. Vas y le cuentas al amigo lo que está pasando en tu casa. Y es muy fácil en ese ínter que pierdas la cordura y que pierdas la dimensión de lo que puede pasar, y es cuando puedes entrar al alcoholismo, a la marihuana, a los ácidos, a la mona, o sea, a 20 cosas. Y no falta el mal amigo, no el buen amigo. Mari, ¿me permites? Voy a un corte y continuamos contigo. Mari. Seguimos y yo estoy escuchando. Permíteme, vamos a un corte y continuamos contigo. Vamos a un corte y continuamos con María Ampudia. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, continuamos aquí en Quien Resulte Responsable con Mari Ampudia. Mari, entonces, ¿cómo ves? Es así de lamentable porque volvemos a lo mismo y llegamos al mismo punto. Es la falta de prevención, la falta de valores, la falta, de todo esto genera un caos social. Y este caos social ha generado violencia, lamentablemente una fractura completa de sociedad, políticos, porque además no nada más hay que responsabilizar a los políticos de esto, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad como sociedad, porque nosotros hemos permitido muchas cosas de los políticos. Así es. Sí, entonces no nada más es decirle tú, gobierno, haz lo tuyo, porque nosotros como sociedad hemos dejado de hacer lo nuestro. Los políticos han llegado a servirse y a robarse lo que pueden porque nosotros lo hemos permitido. Y seguramente ya le están viendo una beta por ahí. No, de que hay una beta, ¿no? Ya para el 2018 te lo aseguro. Sí. Y eso es lo peor, que nada más están pensando en la posición política, no en la posición de salud, porque esto es un problema de salud pública. No somos países europeos, porque no lo somos, no tenemos esa capacidad. Así es. Mira,
te voy a hacer un comentario. Fui a la Cámara de Diputados con un diputado que verdaderamente yo le doy gracias por habérmelo encontrado, que es el diputado Baltasar Hinojosa. Nos recibió y yo antes de entrar hacía un comentario, decía, estoy muy, muy impactada porque estoy viendo una cantidad de diputados y diputadas de entre 25 y 26 años máximo, Federico, Carlos. Y yo veía como leían todo lo que pasaban a la tribuna a comentar, y veía como atrás estaban sus asesores diciéndoles lo que tenían que leer y lo que tenían que decir y cómo decirlo. Y yo decía, qué desperdicio de lugares. Sí. A estos jóvenes sin experiencia que terminan estando ahí porque son regalos, digo, los plurinominales, todo el mundo sabemos que son regalos. Y decía yo, con lo necesitado que está México ahorita, de que la gente ponga lo mejor de sí, que me disculpen los jóvenes, en los cuales creo tanto, pero sí tengo la duda enorme de que puedan con puestos de esta magnitud, de puestos donde se supone que se está construyendo el futuro de una sociedad. Está en manos de jóvenes de entre 25 y 26 años que aún teniendo la experiencia, supongamos que la tengan, desgraciadamente no la sensibilidad. Mari, la experiencia, ahí voy en contra de tu opinión, porque la experiencia única y exclusivamente te la van dando los años y la vida. Estoy de acuerdo, pero ellos dicen que la tienen. Bueno, creeré, pero no la sensibilidad. Mari, digo, yo creo que la juventud de hoy pues es el México mañana, ¿de acuerdo? Digo, obviamente la experiencia, digo, es muy triste porque eso nos pasa mucho en nuestro país, que echando a perder se aprende. Y es algo que es triste y es lamentable. Hoy tenemos que cambiar, tenemos que ser optimistas de que esto tiene que modificarse, pero tenemos que empezar por casa. Digo, porque no podemos agarrar y nada más generar y echarle la culpa al gobierno, porque esa es la otra cara, ¿sí? Mientras nosotros estemos generando valores, principios en casa, en las escuelas, vamos a formar chavos de una manera distinta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Ayudar con todos esos programas de prevención. Digo, hoy vemos chavitos de 14, 15, 16 años entrando a antros cuando no está permitido y vendiéndoles todo el alcohol que quieran. Bueno, ¿te acuerdas que lo hemos comentado, que como los papás se pelean porque sus hijos vayan a las discotecas a los 14 y 15 años? Así es, y si pasa algo... La más mínima idea de lo que ven dentro de las discotecas. Mira, mi niña más pequeña tiene 17 años y ella misma se espanta y me dice, mamá, más del 50% de mis amigos están utilizando hoy por hoy drogas, las que sean. Fíjate, más del 50%. Imagínate, ¿y qué está haciendo? ¿Qué en teoría no están a su alcance, ¿no? En teoría. Pero vamos, te das cuenta de un mercado negro que es impresionante, ¿de acuerdo? Y el hecho de que la regules o no regules, de todos modos... Ahora, ¿estos chavos van a consumir más cuando sea legal? Y los que no la consumen... No, el problema no es eso. Ajá, es pregunta, ¿no? Lo que viene después es, ya no nada más es marihuana. Sí, ya pasan al siguiente nivel. No, es el otro nivel. Bueno, ya conocí esto, ahora quiero probar otro. Fuerte. Sí, no falta el amiguito para seguir perteneciendo al grupo. Pruébala nada más. Digo, no te va a pasar nada más, pruébala, para que sepas a qué sabe, ¿no? Sí, de ahí ya me hago la mejor amiga y de repente volteo la cara y ahora sí a quien le... Pero pues igual pasa con el alcohol, ¿no? Te dan de probar un anisito o un rompope, luego una cervecita, luego ya una cuba, luego ya un whisky, y así le va subiendo ¿hasta cuándo, no? Pero a ver, yo te pregunto a ti, ¿cuántos papás ves a las salidas de las discotecas esperando a sus hijos entre 15, 16 y 17 años y a veces hasta de 14? Pocos. Cientos, y que se sienten muy orgullosos porque dicen, no, qué bueno que conozca. Y digo yo... Pero todo tiene sus tiempos, sus edades.
Digo, lo que hemos comentado, Mari, es como el papá que se siente orgulloso porque a su hijo chiquito de 8 o 9 años le dio a probar cerveza o le dio a probar tequila o una cuba. Así es. Y ahora el chavo que en la secundaria prueba el cigarro, ¿automáticamente va a querer probar la marihuana? No creo. Carlos, Automáticamente no. Pero yo creo que es decisión de cada quien en base a los valores que tenga. Es que es un trabajo conjunto, sociedad, Sí, claro. familia, gobierno. Es un todo, o sea, es un todo. Pero volvemos, digo, el alcohol, digo, la cirrosis, el hígado. Te lo dicen. Todo lo que te daña, ¿de acuerdo? Pero aún así no haces caso. No. ¿Por qué? El cigarro mata neuronas, enfisema pulmonar, cáncer. ¿Y cuánta Carlos, gente sigue fumando? ¿Qué pasaría? Yo sabré. Carlos, ¿qué pasaría, por ejemplo? Okay. Que realmente, por ejemplo, los antros estuvieran regulados y si tú vas y de repente consumes más de 4 copas y rebasas el límite, un límite permitido, ya no te Ya pueden no te servir venden. alcohol. ¿Tú crees que el empresario lo va a hacer? Claro que no. Pero vamos, lo debería. A ver, si estamos regulando y queremos una sociedad sana, ¿y qué va Lo a más pasar? que hacen es, Carlos, se van a ir a la casa Ya de no te alguien, vendo, se van a ir a te suben a un taxi y la siguen en otro lado. Claro, y lo compran en el mercado negro. Así es. Digo, si estamos hablando de más del 78% del alcohol que es adulterado en nuestro país, imagínate para dónde vamos. El tamaño del debate es enorme, ¿no? Por eso, pero tenemos que ir primero por los puntos científicos, Carlos. No dejárselo a los políticos, porque si los políticos se van a debatir sobre ese tema, lo único que buscan ellos es la medalla para su partido político. No sé si estás de acuerdo, Mari. Claro, por supuesto. Y eso es lo lamentable, que aparte lo estamos permitiendo. Claro. A mí me gustaría realmente ver todas estas gentes de Uriel Ávila, de la CONAGO, del PRD, del PRI, de todos los partidos políticos, del PAN, de todos, ¿sí? Realmente ver posiciones científicas antes de hablar del tema y entrar a un debate. O sea, que nos hicieran una presentación pública, nacional, sobre los pros y los contras. Pero a ver, no son los únicos los políticos. La prevención. No son los políticos. Por ejemplo, dice Luis Gerardo Méndez, ¿se acuerdan de este actor que es el de Nosotros los Nobles, que hizo el papel de Pirurri? Dice, yo estoy completamente a favor. Llevo días tuiteando y haciendo un poco de ruido, creo que es muy importante, es un pequeño gran paso que puede ayudar a reducir los ingresos del crimen organizado y más adelante puede generar impuestos que se podrán utilizar para cosas que son necesarias. Es un debate muy interesante, pero me parece una decisión correcta. Eso lo dice un actor. Sí, Carlos, puede ser correcto y yo estoy de acuerdo en que se abra la puerta para lo que es el medicamento como tal. Pero no para fines recreativos, Carlos, o lúdicos. Al final de cuentas, el que lo usa para fines recreativos, lúdicos, el mercado negro lo adquiere. ¿Pero a quién beneficia ese ingreso? ¿A los... Lamentablemente, sí. ¿Al crimen organizado? Pero el crimen organizado como tal, también hay diferentes esferas. Por eso, se acaba el mercado de la marihuana y el de la coca, heroína, metanfetamina, secuestro, extorsión, trata de blancas. O sea, ¿dónde queda? Eso ahí sigue, ¿no, Mari? Por supuesto. O sea, ¿dónde? Supongamos que ya está permitido, todo mundo podemos consumirlo. Lo siguiente que está prohibido, ¿cómo le van a hacer para que la gente o los jóvenes no accedan a ello? ¿Cómo le van a hacer? Vuelvo a lo mismo, ¿cuál es la política pública en materia de prevención? ¿Cuál es la política? No la hay. No la hubo con el alcohol, no con el tabaco. ¿Quién nos garantiza que habrá una con esto? La están lanzando al aire, ok, pero ¿qué soluciones nos dan? O sea, ¿cómo lo vamos a mover? O sea, no nos están entrando de nada, pero de nada, ¿te das cuenta? O sea, como dije yo al principio, nos están lanzando a una guerra sin armas. Es que volvemos a lo mismo, lo primero que tiene que antes de entrar a este debate, ver realmente cuál sería la posición de un programa de prevención, pero vamos, de prevención obligatoria para cada uno de los municipios y los estados, y a nivel federal, la obligación por parte de los diputados que soliciten, se hagan todas las pruebas científicamente que se puedan tener, para de ahí pasar al otro debate. Yo creo que son 3 cosas y la reglamentación antes de, si se autoriza, qué se autoriza y qué no se autoriza y en base a qué, y que la Secretaría de Salud tuviera los recursos normativo, para el marco normativo, sí, Carlos, para poder generar centros de desintoxicación. Y la estructura. Sí. Y junto con la Secretaría de Educación, que aterrice Carlos, en las escuelas. Sí, Carlos, pero el problema es que cuando ya llegan los presupuestos, llegan mochados. No, sí. Entonces, ¿para dónde vamos? Eso es lo que a mí me preocupa. Ok, qué bueno, esto es un cambio distinto, sí, pero bueno, ¿y qué sigue? Hagámoslo bien esta vez, es la propuesta, ¿no?
esta vez sí hagámoslo bien. El problema, Carlos, es que no puedes confiar en los políticos que lo hagan bien. Pues hay que estar atentos. Si la sociedad, a través de SMART, logró esto, la misma sociedad, las ONGs, la sociedad organizada, gente como Mari, pueden empujar a que sí se reglamente oportunamente. Sí, pero estamos en pañales sí, apenas. pero también, fíjate que... Estamos también, en pañales, oye, sí, pero estamos, Carlos, en pañales con un tema muy delicado. Sí, Mari, pero también, Mira, ¿sabes qué? a ver, a mí, yo desde que tengo uso de razón me dicen que la droga es lo peor del mundo, estamos contra los grandes criminales del mundo, luchando todos los días, no sé cuántos muertos hay alrededor, y la droga es lo peor que hay porque ocasiona toda esta disfunción social en la que estamos sumergidos los mexicanos. Pero no nada más la ahora droga como tal, Mari, el alcohol lo hace, y tampoco podemos agarrar y seguir etiquetando a una gente que es adicta, decirle que es un drogadicto, porque, por ejemplo, al alcohólico no le decimos drogadicto, le decimos enfermo. Entonces también, hay que ver dos posiciones. Al final de cuentas, cada quien decide de su cuerpo y de sus hábitos. Y eso es una realidad. No aquí, cuando no tienes conciencia, Federico, estamos hablando de niños muy jóvenes, de 13, hasta de 10 años que ya tienen adicción, ¿no? Sí. O sea, cuando no tienes conciencia, que es a esas edades, pues no nos podemos permitir que diga, o sea, decir... Pues es que cada quien hace de su cuerpo lo que quiere. Sí, pues, pero tampoco podemos seguir etiquetando a la gente que tiene una adicción a la marihuana como drogadicto, como delincuente, porque tampoco es válido. Así es. Porque, son las dos posiciones. Si hay, por un lado, todo lo que se tiene que hacer, por otro lado, no podemos seguir etiquetando a la gente, porque tampoco es correcto. Criminalizando. Es criminalizar también a la persona que es adicta. Es violencia, no, claro, es violencia, pero, a ver, yo te repito, ¿tú qué harías? ¿Cómo darías, cómo mostrarías o cómo le enseñarías a la gente a esta nueva realidad que estamos viviendo? A que de repente vamos a llegar a una casa, a una fiesta, y los que están junto a nosotros van a fumar marihuana libremente. Yo no estoy acostumbrada, voy a tener que acostumbrarme, como me estoy teniendo que acostumbrar a muchas situaciones que bueno, pues hay que modernizarse. Pero ¿cómo me aconsejas a mí entrar a este mundo de normal ya, ¿no? Mari, de drogas. No tenemos, lamentablemente no tenemos la educación, la cultura, y fuimos criados bajo un estigma completamente distinto. O sea, nosotros somos una generación distinta. ¿De acuerdo? Así es, pero así obviamente vienen generaciones nuevas, es como los teléfonos, es como todo, son con otras ideas, pero sí, me queda claro, lo primero que se tiene que hacer es la prevención. Claro. Mari, se nos acabó el tiempo, te agradecemos muchísimo como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, y ya sabes que... ¿no? Adelante. Tú es dime. Es tu casa. Oye, voy la semana que entra, pero dame una buena noticia, ¿ya tenemos rector? ¿Ya tienes el nombre del rector? No. No, todavía no. Ya tenemos rector. Bueno, ahí se los dejo de tarea y platicaremos mañana me imagino que va a ser lo mejor para la universidad más bella del mundo. Bueno, de hecho se nombra, está ahorita está determinando quién va a ser el próximo rector. Ay, muero de ganas de saber. ¿Quién es tu gallo, María? A ver. Híjole, todos los que están son excelentes. Hay dos mujeres. Yo siento que va a ser una mujer. Sería maravilloso. Bueno, Mari, un abrazo. Maravilloso. Igual, Carlitos. Yo pongo las manos por las mujeres siempre. Ande pues. Les mando un abrazo a los igual. Nos Carlitos Félix, pronto. Gracias, nos vemos mañana. Al contrario, gracias a ti. Usted. Gracias por habernos acompañado. El debate continúa y esto apenas empieza. Y por favor, mándenos todos sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.